Tras 120.000 folios de causa y cerca de 5 meses de plenario, ninguna acusación ha probado, ni siquiera a nivel indiciario, que Sergio Álvarez Sánchez haya realizado otros trabajos, servicios, favores o encargos a José Emilio Suárez Trasorras, ni anteriores ni posteriores a este transporte, ni que los haya realizado tampoco para cualquiera de los demás procesados en esta causa. Este es un extremo que tampoco las acusaciones aquí personadas han podido desvirtuar. Ahora bien, esta defensa sí quiere, de las pruebas practicadas en este juicio oral, poner de manifiesto, porque es relevante, que sí que ha quedado acreditado lo siguiente. Sergio Álvarez Sánchez no conoce a ninguno de los procesados en esta causa, a excepción de los ya manifestados. No conoce ni le conocen a él Antonio Toro Castro. No conoce ni le conoce a él Carmen Toro Castro. No le conoce Rafa Zubier. No le conoce Iván Granados Peña. Y solo ha visto una vez en toda su vida, antes de este proceso, a Gabriel Montoya Vidal, alias el Gitanillo. Ni que decir tiene que al resto de los procesados, y en especial a los procesados de origen árabe, Sergio no les ha visto en toda su vida hasta que no les ha visto por primera vez aquí en este juicio. Esto no solo lo ha declarado Sergio, sino también todas esas personas. Y ninguno de los testigos que han depuesto en este juicio lo han negado. Al juicio oral y a la práctica de todas las pruebas nos remitimos en este sentido. Es importante destacar que desde las dos primeras declaraciones como imputado, en ese momento por terrorismo, ante la Guardia Civil primero, cuando se produjo su detención, y después ante el juez instructor de esta causa, siempre en situación de incomunicación y por tanto sin la posibilidad de ser asesorado por un abogado, con los nervios y la angustia de una situación así, Sergio Álvarez Sánchez no se ha contradicho en una sola de sus declaraciones. No ha cambiado una sola coma desde lo que dijo el primer día hasta lo que está diciendo aquí por boca de su letrada, y no se ha podido acreditar tampoco que haya dicho una sola mentira, porque no la ha dicho. La única valoración de prueba testifical que hemos escuchado en este informe se ha hecho en el informe de las acusaciones particulares mediante la puesta de relevancia de la declaración del testigo Rubén Iglesias Díaz, el cual en realidad, pese a lo que diga la acusación particular que la ha traído a colación, lo que realmente dijo es que él solo conoce de vista a Sergio por vivir en el mismo barrio, que todo lo que sabe de él es por rumores de otras personas, de las cuales, por cierto, ni siquiera manifestó sus nombres en este juicio oral, y que por sí mismo no sabe de Sergio absolutamente nada. Eso es lo que dijo ese testigo aquí, en este juicio. Semejante testifical carece, por tanto, de cualquier valor probatorio al tratarse de un testigo de referencia. Y además de referencia de terceros anónimos, pues habla de rumores, señorías. Gabriel Montoya Vidal, alias el Gitanillo, procesado por su relación con estos hechos, ya hemos dicho que declaró en este juicio no conocer de nada a Sergio y no haber tenido ninguna clase de trato o relación con él jamás. El Gitanillo, como todos sabemos, en la fecha de estos hechos acompañaba día y noche a José Emilio Suárez Trasorras. Era poco menos que su mascota, su chico para todo, realizando para él múltiples y diversos encargos, y a pesar de ello, sin embargo, nunca ha visto ni ha tratado a mi patrocinado antes o después del día de su transporte. El jefe de la Brigada de Estupefacientes de Avilés en aquellos momentos, señor don Manuel Rodríguez de García, buen amigo de José Emilio Suárez Trasorras y al tanto del negocio del tráfico de hachís de este, porque así lo ha declarado él mismo en esta sala, ha declarado no conocer de nada a Sergio Álvarez Sánchez. Otros testigos, como Pablo Álvarez Moya, declara exactamente lo mismo. Ricardo Gutiérrez Sepúlveda, alias Richard, al parecer cobrador de deudas de Antonio Toro Castro, declara no conocer de nada a Sergio. Y así todos y cada uno de los testigos que han depuesto en relación con la mal llamada trama asturiana, de la que por lo menos mi defendido ni ha formado parte nunca, ni tiene con ella relación alguna. Es más, el testigo protegido S2004F53, obrante su declaración sumarial al tomo 104, los folios 35.169 y siguientes, ha declarado en este juicio que en efecto habló
con Sergio Álvarez Sánchez en los días posteriores al transporte realizado por Sergio y que tras sus conversaciones le consta que éste nunca supo lo que transportó, lo dice literalmente. Dice literalmente que Sergio le dijo que había llevado CDs piratas y que Sergio nunca vio lo que llevaba dentro de la bolsa. No se ha acreditado tampoco que Sergio estuviera al tanto de los negocios de José Emilio Suárez Trasorras. Es posteriormente a su viaje a Madrid cuando se entera de que José Emilio Suárez Trasorras trafica con hachís, y ellos por conversaciones con Iván Reis Palicio, como este propio procesado ha declarado. Y ahí es cuando se teme lo peor, esto es, que pudiera haber sido hachís y no DVDs lo que transportó. Sergio no es drogodependiente, ni lo era tampoco en la fecha de los hechos, ni de cocaína, ni habitualmente de forma diaria de hachís, ni de ninguna otra sustancia estupefaciente. No tenía deudas de droga con nadie. Mi patrocinado solicita que no se le confundan, que no confundan a los procesados las acusaciones particulares. Sergio no tenía deudas de droga con nadie, ni había comprado ni vendido hachís a nadie en toda su vida, y aún menos a José Emilio Suárez Trasorras, al cual no conoció hasta el 4 de enero de 2004, tal y como la ausencia probatoria de este extremo ha quedado de manifiesto. Además, el pago final que Trasorras le hizo por su viaje no fueron los 600 euros prometidos, fueron 150 euros por deudas de copas que tenía Sergio con otros amigos y de la discoteca a la que acudía los fines de semana, que fue pagado por José Emilio Suárez Trasorras, y 2 trozos de polen de hachís que le dio diciéndole que se lo fumara con sus amigos si quería. Y en efecto, si se trataba de DVDs de piratas o hachís, es más que probable que el propio José Emilio Suárez Trasorras considerara que era un pago suficiente, que era un pago más que suficiente por haber trasladado hachís o DVDs piratas a Madrid. Correspondía a las acusaciones probar lo contrario y no lo han hecho. Se ha insistido hasta la saciedad que Sergio era uno, y lo digo entrecomillado porque es palabras textuales del Ministerio Público, uno de los avilesiños que trabajaban como correos de hachís para José Emilio Suárez Trasorras de forma habitual. Y esto no solo no es cierto, sino que no ha quedado acreditado ni siquiera a nivel indiciario en toda la causa. La fantasía de una organización delictiva y, en consecuencia, de una organización en la que han incluido a Sergio Álvarez Sánchez ha sido absoluta para poder incriminar y, en consecuencia, solicitar condenas de otros procesados. Se ha utilizado a mi defendido, integrando en una estructura y organización de la que jamás ha formado parte, y ello hasta el punto casi de invertir la carga de la prueba. Es decir, obligar a esta defensa en una carga maquiavélica de la prueba a probar extremos que correspondían a las acusaciones a acreditar de contrario. Y hay un dato probatorio de especial envergadura, señorías. Hemos asistido a un proceso en el que existen 5 tomos en el sumario en torno a las llamadas telefónicas de los móviles de los acusados y personas relacionadas con los propios acusados. Bien, pues no hay una sola llamada de o a Sergio Álvarez Sánchez con ninguno de ellos anterior a su transporte, pero es que tampoco posterior al transporte, con ninguno absoluto. En este juicio oral se han desmenuzado hasta extremos increíbles como nunca se había visto antes las llamadas perdidas, los buzones de voz, los SMS, en fin, hemos asistido a un verdadero desguace de teléfonos móviles, de llamadas y de todo lo que tenga que ver con contactos que hayan podido tener por medio de teléfonos todos los procesados de esta causa y aún con personas ajenas a este proceso. Bien, pues hay 0 llamadas, 0 contactos anteriores o posteriores al transporte de Sergio Álvarez Sánchez con cualquiera de los procesados que se sientan aquí hoy o con personas que aún ajenas a este proceso hayan tenido relación con los hechos que se están enjuiciando. Esta defensa espera y confía que dicha ausencia probatoria, en este caso, sea valorada a favor de mi patrocinado por la Sala. Anunciamos en su día, y así lo hemos vuelto a reiterar en nuestro escrito de conclusiones definitivas, recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración del artículo 24 de la Constitución, y ello por un motivo muy concreto, por el reiterado e indebido secreto de las actuaciones durante toda la instrucción de este sumario. En contestación al Ministerio Público, esta defensa tiene que poner de manifiesto necesariamente el sofisma de la argumentación del fiscal, cuando dice que no hay indefensión porque
hemos podido estudiar la causa desde que se nos dio traslado de la misma a partir del auto de procesamiento en abril de 2006 hasta que ha empezado la vista en febrero de 2007. Pero es que, por lo menos, esta defensa no alega indefensión por ese motivo. Nosotros alegamos indefensión porque durante todo el sumario esta defensa no ha podido intervenir en ninguna diligencia de investigación practicada. Es decir, ni en declaraciones de otros imputados que tanto podían afectar a la defensa de Sergio Álvarez Sánchez, ni en careos de esos imputados con otros imputados o terceros que tanto podían afectar a Sergio Álvarez Sánchez, ni tampoco en periciales de ninguna clase. Y aquí llegamos a la única pericial que de modo directo podía afectar a mi patrocinado, la consistente en el pesaje de las bolsas. Esta defensa ni fue informada ni tuvo la mínima oportunidad de tener algo que decir en la realización de dicha pericial. Y eso, diga lo que diga el Ministerio Público, es indefensión. Y claro, el resultado es obvio. Se dice en el informe policial que se lleva a cabo sobre la base de las declaraciones de, entre otros, mi defendido. Y ni se hizo el pesaje con una caja metálica en su interior, ni se llevó a cabo tampoco con DVDs, ni siquiera se metió hachís en mal estado. Era una prueba ad hoc, señorías, simplemente destinada a ratificar las tesis de la acusación representada por el Ministerio Fiscal en aquel momento. No sirve para nada. Entre otras cosas, porque las mismas conclusiones del propio informe tampoco es que sean precisamente de una exactitud ni de un resultado clarificador importante. Por tanto, no se cumplen ni uno de los elementos del tipo del artículo 515 y concordantes del Código Penal en relación con la supuesta participación de mi defendido en una asociación ilícita. Y así, por cierto, lo entendió el propio juez instructor, el cual no le procesó a mi patrocinado por el delito de asociación ilícita. Procesamiento que, todo hay que decirlo, no fue recurrido por el Ministerio Fiscal ni por ninguna de las acusaciones particulares en este punto. Sí lo fue por esta defensa mediante los recursos correspondientes. Sin embargo, y de modo sorpresivo, en su escrito de calificación provisional, cuando ya no podía esta defensa impugnar dicha acusación, de manera inopinada se procede a formular esa imputación. Esta defensa no puede discutir en respuesta al informe del Ministerio Fiscal la supuesta participación de Sergio en un delito de asociación ilícita, ya que lo que dijo textualmente el Ministerio Fiscal en esta sala es que Sergio Álvarez Sánchez había sido artista invitado en esa asociación. Semejante calificación, obviamente, no puede ser contestada por esta defensa al no tratarse de un grado o tipo de participación previsto y contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. Sergio Álvarez Sánchez no se asoció a nadie, no perteneció a ninguna organización delictiva, ni ha pertenecido jamás, menos aún si, como se sostiene por las propias acusaciones, dicha asociación ilícita estaba en funcionamiento desde el año 2001, y menos aún si consideráramos que su pertenencia pudiera tratarse de una pertenencia a una asociación ilícita o banda terrorista de corte islamista. En cuanto al delito de tráfico de sustancias o aparatos explosivos del artículo 568 del Código Penal, del que también se le acusa, tampoco ha quedado acreditado por las acusaciones. En la famosa pericial de los explosivos, lo único sobre lo que hay acuerdo entre los peritos es en que no se puede poner marca comercial a lo que explotó en los trenes del 11M. No hay, por tanto, prueba de que dichos explosivos procedieran de Mina Conchita y, en consecuencia, pudieran indiciariamente, solo indiciariamente, haber sido transportados por Sergio Álvarez Sánchez. Respecto de la que explotó en Leganés, pues ha quedado acreditado que llegó a Mina Conchita el 23 de enero de 2004 y el 28 de febrero de 2004. Como el transporte de Sergio fue el 5 de enero de 2004, difícilmente pudo llevarlo él. Hay más posibilidades de que realmente Sergio Álvarez Sánchez transportara hachís o DVDs piratas que de que transportara dinamita. Pero en el peor de los casos, y a efectos meramente dialécticos, señorías, no ha quedado acreditado de ningún modo, ni siquiera a nivel indiciario, que de haber sido explosivos lo que Sergio transportó, estos fueran los que terminaran en los trenes de Madrid. Cuando el señor fiscal
y las acusaciones particulares hablan de una asociación ilícita de José Emilio Suárez Trasorras y Antonio Toro Castro, es de suponer que tenían más clientes. ¿O es que solo le vendían dinamita a Yamal Amidán y todo lo que hicieron en torno al robo de la dinamita era solo para vendérselo a Yamal Amidán? ¿Tenían un negocio delictivo, además de distintas facetas, o no lo tenían? No se explica que la única cliente que parece que el Ministerio Fiscal acepta sea Yamal Amidán, cuando además, al parecer, era un señor que traficaba con hachís, era un señor que también vendía y compraba coches de procedencia dudosa y más delitos que no corresponde a esta defensa para nada hablar sobre ellos. De modo que la duda razonable que existe, señorías, en cuanto al contenido de dicho transporte es, a juicio de esta defensa, de una envergadura suficiente como para que dicha circunstancia opere necesariamente a favor de mi defendido y no en su contra. Tenemos que insistir en la falta absoluta de prueba en cuanto al conocimiento real de lo transportado por Sergio. Ya en el auto de procesamiento, el propio juez instructor declaró, y cito textualmente, lo que ha quedado prácticamente acreditado es que nunca supo lo que transportó. Ello, amén de su juventud, de su falta de antecedentes penales y policiales y de sus propias características personales que difícilmente y de modo alguno le pueden relacionar con un atentado de corte islamista. Para terminar, y solo en contestación al argumento de las acusaciones sobre el dolo eventual de mi patrocinado, queremos decir lo siguiente. Para que exista dolo eventual, es necesario que concurran en el sujeto activo 3 requisitos o niveles: el nivel cognitivo, el nivel volitivo y la posibilidad de evitación del riesgo o resultado concreto. Sin la concurrencia de los 2 primeros requisitos es imposible que se produzca el tercero. Sergio no sabía ni podía siquiera sospechar que pudieran ser, si es que lo eran, explosivos lo que transportaba, y aún menos que estos estuvieran destinados a ser explosionados para causar la muerte de seres humanos. Además, por sus características personales, nada lleva a pensar que de haberlo sabido hubiera querido hacerlo. Más bien todo lo contrario. No ha quedado acreditado en ningún momento de esta causa que Sergio Álvarez Sánchez sea ni un islamista radical ni un mercenario. Por tanto, sin saber y sin querer, es imposible que hubiera podido prever el riesgo y, en consecuencia, evitarlo. Sergio fue engañado y utilizado por José Emilio Suárez Trasorras, y este es un hecho que ha quedado más que probado en esta causa. Hay incluso testigos que lo han declarado así, le han llegado a llamar el machaca. Hay varios testigos que le califican como uno de los machacas, de los pringaos, de los pipos, como los llaman en Avilés. Nadie ha demostrado que Sergio supiera que llevaba explosivos, porque ni siquiera se ha podido establecer dicha afirmación. Por ello, señorías, esta defensa solicita la libre absolución de mi defendido del delito de tráfico de sustancias explosivas y del delito de asociación ilícita de que se le acusa, al amparo del artículo 24 de nuestra Constitución y del principio indubio pro reo. Se aportará mediante documento adjunto abundante jurisprudencia acabada las tesis de esta defensa en su momento. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Se interrumpe la sesión durante 30 minutos.